En el año 2013 aproximadamente, el ICBF, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, inició la encuesta nacional de situación alimentaria y nutricional de los pueblos indígenas en Colombia, atendiendo precisamente a la situación de desnutrición y problemas alimentarios, de inseguridad alimentaria que varios grupos indígenas tenían en el país. El ICBF contactó a la universidad y la universidad diseñó un estudio integral, tanto desde la perspectiva nutricional como alimentaria, pero también una visión, digamos, territorial un poco más compleja, ¿cierto?, de las habituales miradas que se quedan mucho en el tema propiamente biológico, ¿no? Entonces así comenzamos un trabajo en varias comunidades y específicamente en dos lugares del país, en la Guajira con el pueblo Wayuu y en la región del Casanare con el pueblo de los pueblos, en ese momento 9, que habitaban el resguardo de Cañamuchuelo. Bueno, los hallazgos de ese estudio se pueden expresar, digamos, en varias dimensiones. Una primera, que es la propiamente nutricional. Sin lugar a dudas, los resultados fueron muy preocupantes porque la mayoría de indicadores nutricionales demuestran unos problemas muy serios de la salud física, obviamente nutricional, en todos los grupos de edad, problemas de malnutrición, es decir, no solo de nutrición, sino también en algunos casos obesidad u otro tipo de trastornos alimentarios, y todos ellos muy vinculados precisamente al desarrollo de actividades alimentarias, ¿cierto?, de la introducción de alimentos que no eran propios y digamos, largo plazo, ¿cierto?, del consumo de harinas y de otro tipo de productos, que es habitualmente la provisión alimentaria que los programas del gobierno llevan a la región. Entonces, en esa primera nivel, lo que encontramos fueron unos indicadores muy preocupantes en todos los grupos de edad, pero especialmente preocupantes en los niños y en los adultos mayores. Situaciones de desnutrición crónica, desnutrición aguda, problemas de malnutrición en general, y todo ello asociado además a otro tipo de enfermedades, ¿no?, que podríamos decirlo son muy propias de las condiciones en las que vive la población. En un segundo nivel, que sería un nivel alimentario, encontramos problemas de abastecimiento, de poca pertinencia de la provisión alimentaria y de los programas que llegan a los pueblos indígenas, pese a que se hace un esfuerzo institucional que es importante, que no es despreciable. No hay una pertinencia en este tipo de programas y muchas dificultades para garantizar una provisión permanente y adecuada para estos pueblos, que además se ajuste a sus formas propias desde el punto de vista alimentario. Luego, en un nivel territorial, encontramos que esto tiene mucho que ver precisamente con que el resguardo es un espacio muy pequeño, es un espacio muy reducido, y todas las actividades propias de estos pueblos que tienen una larga historia en la Orinoquía, como pueblos, digamos, móviles, como pueblos que caminan por toda la Orinoquía, pues se ve muy comprometida al quedar reducidos a un espacio tan pequeño. En esas condiciones, entonces, todas sus modalidades, que son modalidades complejas, no son modalidades sencillas, de caza, de búsqueda de alimentos, de recolección, se han visto, digamos, disminuidas, ¿no?, por esa condición territorial. Y en otros niveles pues encontramos, ¿cierto?, ya un conjunto de elementos de orden contextual, ¿cierto? Las dinámicas del conflicto armado naturalmente han incidido en el resguardo, las propias dinámicas organizativas externas que han tenido también un impacto en las formas que podríamos llamar propias, en las formas de autoridad propia de los pueblos, ¿no?, con la introducción de liderazgos, ciertas formas de relacionarse con el Estado que también erosionan un poco esas autoridades legítimas de los pueblos y debilitan su autonomía sobre el territorio. Conflictividades entre ellos mismos, conflictividades con los colonos que circundan el resguardo y que tienen que ver necesariamente con el problema del espacio, pero también del territorio, en una noción un poco más compleja. Entonces, en todos esos niveles lo que encontramos fue un diagnóstico, digamos, preocupante que se suma a la realidad de que son varios de estos pueblos, pueblos en situación, digamos, de riesgo, ¿no?, de desaparición. Y en los más pequeños de estos pueblos encontramos pues una situación muy preocupante. Bueno, la atención integral podría provenir, ¿cierto?, primero de una comprensión precisamente de esa construcción compleja que estos pueblos tienen, vinculando lo territorial con lo alimentario y con sus prácticas y nociones propias, ¿cierto?, desde el punto de vista cultural.
creo que allí el primer paso es, hay todavía una incomprensión, y esa incomprensión tiene que ver con también las formas como el Estado administra, ¿cierto? El territorio administra estas realidades. La política pública va como por cajoncitos, pero la realidad de los pueblos no responde a esos cajoncitos. Entonces, lo primero creo que es una necesidad de una comprensión distinta y de un ajuste institucional que pase necesariamente por una intersectorialidad, por una transectorialidad que permita abordar de manera integral a estas poblaciones. El segundo elemento que es vital es el territorio. Yo creo que son pueblos que han venido además en una pelea por la ampliación de su resguardo y creo que ese es un elemento muy importante y muy significativo. Ojo, no con la idea de que se amplíe el resguardo para que siembren, ¿cierto? No, es para que traten de recuperar ciertas prácticas. Y en ese sentido, lo territorial, pensábamos como universidad que sería muy interesante la construcción de unos corredores, ¿cierto? Ecológicos y culturales, es decir, que ellos pudieran retomar algo de lo que eran sus largas rutas por la Orinoquía y con recuperar estas rutas pudieran retomar buena parte de sus prácticas alimentarias, pero sobre todo el fortalecimiento cultural y de las autoridades propias. Eso garantizaría una autonomía que de alguna forma les permitiría a ellos como pueblo afirmarse nuevamente en el territorio, sobrevivir culturalmente, pero seguramente readaptar ciertas cosas que ya no van a recuperar definitivamente y ponerlas en relación con nuevas realidades institucionales, territoriales, alimentarias que están en su entorno. Creo que hay que dar una respuesta también de corto plazo en términos de seguridad alimentaria, una provisión. Son pueblos que a veces en las temporadas, sobre todo de verano, ¿no?, de sequía, viven unas condiciones muy difíciles desde el punto de vista alimentario y ahí tiene que haber una respuesta inmediata, ¿no?, y de provisión inmediata. Ojalá adaptada a sus condiciones, pero ahí hay una respuesta como de urgencia que es necesaria. Y el otro elemento es, creo que se requiere de alguna manera una visión también de sus problemas nutricionales y alimentarios que piensen la salud como una totalidad, ¿cierto? Que en ese sentido pongan en relación también las dinámicas económicas que están allí a sus alrededores. Son pueblos en donde también está presente la realidad religiosa, donde está presente otras comunidades religiosas que los apoyan, ¿no? Donde están presentes prácticas económicas específicas, y creo que todos esos elementos hay que ponerlos juntos y construir una visión, digamos, realmente de conjunto.